Buen día, mi nombre es Jorge Andrés Domínguez Méndez, soy de la sección B del curso de Electrónica 1 y este es mi proyecto número 1 del curso. Mi número de carnet es 2100364 y comencemos a ver la descripción del proyecto. Para este primer proyecto teníamos que simular el funcionamiento de una fuente de voltaje con única salida de 5 voltios, capaz de entregar como máximo 1 amperio. Aquí, viendo el diagrama, tenemos diferentes componentes. El primero, que es una fuente de voltaje eficaz de 120 voltios. Es decir, necesitamos una fuente de voltaje alterno de 170, utilizando la ecuación voltaje es igual al valor eficaz de voltaje por la raíz de 2. Y tenemos un switch que nos permitirá abrir y cerrar el circuito. Un fusible que en caso de ser un circuito físico, pues este se va a abrir en caso de que la corriente sea demasiado grande. Tenemos un transformador con una relación, podemos de una vez hacer la relación de 120 partido 12, una relación de 10. También tenemos unos diodos rectificadores que van a conducir la corriente en una sola dirección. Tenemos capacitores, tenemos tres tipos de capacitores. Tenemos capacitor, bueno, dos tipos de capacitores, capacitor electrolítico y uno normal. Los electrolíticos, en caso de ser un circuito físico, estos explotarían si se recibe en diferente polarización. Están mal polarizados. También tenemos un resistor con una carga de 220 ohmios y un LED. Muy bien. Y por último, pero creo que es el más importante, el corazón del proyecto es nuestro circuito integrado 7805. Vamos a ver nuestros circuitos en multisim. Aquí tenemos nuestro circuito, ¿verdad? Ya el que se muestra en el diagrama. Aquí tenemos los osciloscopios ya conectados para medir el voltaje. Tenemos el fusible, el switch. Aquí tenemos el transformador ya con relación de 10. Lo que hace el transformador es aumentar o disminuir el voltaje o la corriente para que se pueda ser utilizado. Tenemos dos diodos rectificadores en paralelo. Estos nos van a permitir suavizar la señal un poco. Aquí lo vamos a observar. Aquí también tenemos dos capacitores, uno electrolítico y uno normal en paralelo. Estos nos van a permitir suavizar aún más la señal. Lo vamos a ver un poco más adelante. Tenemos nuestro circuito integrado LM7805, el cual es un regulador de voltaje que permite transformar el voltaje alterno en voltaje directo. Este en específico nos servirá para suministrar un voltaje constante de 5 voltios o un amperio máximo. A partir de una señal de voltaje alterno de 7 voltios a 35 voltios. Muy bien, y por último tenemos otro capacitor electrolítico que nos va a ayudar a limpiar cualquier ruido que tenga la señal que salga del regulador de voltaje. Muy bien. Aquí vamos a comenzar la simulación. La vamos a detener porque ya todos van a obtener la medición. Como podemos observar, aquí tenemos la de color azul de celeste, ¿verdad? Es la que sale después del transformador. Vamos a hacer un poco de zoom. Que sale el transformador y está conectado al otro extremo. Podemos observar que tiene 17 voltios y 170 voltios, que es del lado izquierdo. Muy bien, tenemos todo eso correcto. Ahora vamos a cambiar de osciloscopio. Vamos a pasarnos al que está midiendo esta parte. Vamos a cambiar su configuración. Le vamos a dar single. La razón no me está dando. Voy a sacarlo otra vez. Bien, aquí podemos observar cómo la señal fluye aquí, cómo esos piquitos que tienen es debido a los diodos rectificadores, ¿verdad? La carga y descarga de un diodo. Ahora vamos a seguir con el siguiente. Aquí tenemos ya con los capacitores. Podemos observar que tiene como es una especie también de pico, el suavizado de nuestra señal. Y por último, nuestra salida.
podemos observar que tiene un voltaje pues, estable, un voltaje directo en todo el tiempo. Eso es porque es nuestra salida del regulador de voltaje. Y por último tenemos nuestra corriente que recorre en esta parte del circuito y nuestro voltaje de salida ya en un multímetro. Tenemos que es de 5 voltios y una corriente de 14.5 miliamperes. Este valor de corriente es menor que el esperado, por lo que esta parte del proyecto es aceptable. Vamos a pasar a nuestro circuito de pruebas. Lo que se cambia aquí es quitando el fusible, ya que no interviene, no tiene ningún efecto al ser simulado. También quitamos el resistor de 220 ohmios y el LED. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es comenzar la simulación. Todos lo están en limpio, no hay nada ahí, entonces vamos a comenzar la simular. Tenemos la simulación. Como podemos observar, tiene el mismo comportamiento que el primer osciloscopio, que es lo mismo, conectando la parte izquierda con la derecha del transformador. Y aquí tenemos que es 170 y 17 voltios. Multiplicando, bueno, en este caso 17 dividido raíz de 2 es igual a 12, por lo tanto el voltaje eficaz es el correcto. Ahora vamos a pasarnos al osciloscopio. Tenemos lo que hicimos en esta primera medición es utilizar una resistencia de 5000 ohmios. Aquí podemos observar nuestro osciloscopio. Vamos a acercarnos un poco más y comenzar la simulación. Como podemos observar, es casi recta. Tiene unos picos y minúsculos, pero esto se debe a que la corriente pues es muy pequeña y por lo tanto, como podemos seguir observando, apenas, apenas tiene esas variaciones que tenía en el circuito anterior. Entonces, aquí también tenemos lo mismo, que es la eliminación de cualquier ruido. Y por último tenemos nuestras mediciones de voltaje y de corriente. Como podemos observar, la corriente es menor a la que vimos en el circuito anterior y es mucho menor al amperio requerido. Muy bien. Y nuestra fuente de voltaje sí cumple con su función. Ahora vamos a cambiar este resistor, la carga de este resistor por una de 500 ohms. Muy bien. Ahora vamos a comenzar la simulación. Como podemos observar, va a tener el mismo comportamiento de siempre en el transformador y nuestra fuente de voltaje. Aquí observamos que, bueno, efectivamente tenemos el mismo comportamiento. No hay tantos saltos de señal, tenemos una señal recta. Ahora vamos a pasar al siguiente, que es de nuestros capacitores. La carga y descarga de capacitores. Aquí ya podemos observar un poco más los picos que tuvimos en el circuito anterior, que es para regular un poco la señal. Ya después de nuestro regulador, podemos observar que también tenemos una de cinco voltios. ¿Cómo sabemos que es de 5 voltios? Bueno, tenemos aquí 5 voltios en la salida y 10 miliamperios. Muy bien. Y vamos a comenzar con dos casos especiales, que sería el de 5 ohmios. Como podemos observar en este osciloscopio, pues ya se notan los picos, ¿verdad? Del diodo, de los diodos rectificadores, esa gráfica, esa onda que tenemos ahí. Aquí tenemos ya un poco de regulación de la señal. No está tan estable como lo pudimos observar comparando con las anteriores. Y por último tenemos esta señal, está variando un poco, ¿verdad? Vamos a ver aquí en nuestro multímetro que mide voltaje. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, como por ley de Ohm, 5 voltios partidos 5 amperios, perdón, 5 voltios partidos 5 ohmios es igual a 1 amperio. Y como se nos ha explicado muchas veces, no queremos llevar al límite nuestros componentes porque podrían dañarse. En este caso, lo que hace el regulador de voltaje es entregar un voltaje menor para
proporcionar una corriente estable y que pueda soportar. Y ahora nos vamos al caso extremo, que sería de un ohmio. Un ohmio. Tenemos un ohmio y aquí nos comienza a fallar estas mediciones. Vamos a observar de primero los osciloscopios. Pues observamos que tiene, no sé, en los capacitores no regulan tanto la señal porque la corriente es muy grande, ¿verdad? Aquí los capacitores pues están intentando regular la señal antes de entrar al regulador, pero no logran, ¿verdad? Y ya después del regulador, pues observamos estos saltos que tiene. Es como que varía entre 1 y 5, ¿verdad? Entre 2 y 0 voltios. Observando esto, obtenemos que es 1,892 voltios. Y la corriente es igual. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, por ley de Ohm, 5 voltios partido un ohmio, tenemos 5 amperios y es 5 veces mayor a la corriente máxima que puede soportar nuestro regulador de voltaje. Por lo tanto, podemos concluir que como nos van a pedir corrientes menores al amperio, ¿verdad? Con los resistores mayores a 5 ohmios, pues va a entregar suficiente voltaje. Y sin embargo, cuando utilizamos una resistencia menor a los 5 ohmios, pues nuestra fuente de voltaje no es capaz de proporcionar el voltaje suficiente y nos estaría produciendo errores en la medición y por lo tanto, si se utiliza en un circuito grande, en un circuito real, pues estaría otorgando una señal incorrecta. Bueno, este fue mi proyecto número 1 del curso. Que pasen un feliz día. Les habló Jorge Andrés Domínguez Méndez. Todos los cálculos teóricos están en el reporte y eso sería todo. Que pasen un feliz día.